políticos, no creo, uno de los políticos más honestos, más transparentes, más limpios, porque tengo, insisto, el gusto de conocerlo desde hace mucho tiempo, y que ha realizado un trabajo importantísimo en la delegación Cuauhtémoc como jefe delegacional. Ya no está en calidad de ello, está como candidato a diputado local, va por el PRD, Distrito 10, y sin duda llegará a la Asamblea Legislativa de nuestra ciudad. Agustín Torres, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, mi querido Miguel Ángel, un saludo a tus radioescuchas. Igualmente. Nuevamente por acá contigo, como dices. Sí, y ya cruzando la banqueta, ¿no? Digo, porque finalmente estabas en una cancha donde la labor de gobierno es distinta, implica otro tipo de responsabilidades. Ahora levantas la mano, algo que siempre conversamos aquí, para decir, bueno, pues ahora vamos al mundo de la legislación. Sí, yo creo que es fundamental cuando uno adquiere la experiencia que te da el gobierno, sí, o el poder ejecutivo, que te traslades al otro ámbito del poder público. Finalmente tenemos los tres, sí, la división de poderes de nuestro país, y que también se refleja a nivel local, a nivel ciudad, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Habrá que ir ahora al legislativo. Nosotros creemos que vale la pena hacerlo con esta experiencia que se tuvo, con el conocimiento de los problemas que aquejan día con día a la población, no solo a quienes viven en esta delegación, como ya lo he mencionado, sino a quienes transitan por ella diariamente, ¿no? Que son los 5 millones, exactamente, ¿no? la población flotante, ¿no? Y hay que atenderlos a todos. Pienso yo que en la Asamblea Legislativa podemos establecer una agenda de trabajo que nos permita tomar y tocar temas torales, que desde gobierno, en el enfoque que tuvimos nosotros y en el análisis que hicimos, requieren de modificaciones, ciertos ordenamientos jurídicos para tratar temas, problemas, que no los podemos hacer como jefes delegacionales actualmente, como está el régimen jurídico de las propias delegaciones, claro, por todo este asunto, ¿no? De que se nos sigue tratando lamentablemente como ciudadanos de segunda, ¿sí? Nuestros derechos políticos por los otros partidos en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados particularmente, que es donde se tienen que realizar las reformas constitucionales necesarias para que la ciudad verdaderamente tenga viabilidad, aunque sin ello se ha podido hacer un proyecto político distinto y de trabajo y de servicio a la gente, pero necesitamos más, ¿no? Claro. Agustín, a ver, para que a nuestro auditorio, que prácticamente escucha en toda la República Mexicana, le quede un poco más claro, ¿a qué reticencias te refieres en cuanto al Congreso Federal? ¿Por qué esa negativa, pues, a conceder una constitución al Distrito Federal? Sí, yo creo que es una cuestión de carácter electoral. Sí. Por lo tanto, me parece que es una actitud dolosa de dos principales partidos, los que tienen la mayoría en el Congreso, Ajá, que es el PRI y el PAN. Ahora sí lo podemos decir con todas sus letras, sí, te lo ya estando en campaña, sí, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos que modificar varios artículos de la misma Constitución, particularmente el 115 constitucional, sí, para ubicar, y el 122, para ubicar el régimen, el estatus jurídico del Distrito Federal, que es una capital del país, es una entidad federativa más, pero no es un estado. No es un estado, y claro. por lo tanto las delegaciones no son municipios, y por ende las atribuciones son menores, se menoscaba la capacidad de ejecución del gobierno. Entonces se requiere que estos partidos aprueben esta reforma política que lleva años y años y que no se ha podido sacar, porque ellos tienen la idea de que cercando al gobierno perredista, sí, al gobierno de izquierda en la ciudad, limitándolo en sus atribuciones, incluso de carácter, restricciones de carácter presupuestal, sí, van a hacer que la gente se moleste con nosotros. Pero la verdad es que los capitalinos pues tienen plena conciencia de lo que están viviendo, porque también se interrelacionan en otros estados. ¿Y cómo se explican ellos que sigamos teniendo las delegaciones a un jefe delegacional, no un alcalde, no un presidente municipal? Sí, claro, eso no se entiende. Está uno como muy claro, muy cerca de otros estados, de otras entidades donde ocurre que tenemos regímenes municipales, sí, que eso es fundamental. Si bien es cierto, tenemos aquí asentados los poderes de la Unión, sí, y eso requiere una cohabitación entre el poder local y el poder federal, claro, siendo de distintos partidos hasta el momento, pero también la historia nos ha mostrado que no hay ningún peligro, que cada quien en el ámbito de sus atribuciones puede trabajar, no se trastoca el orden público, al contrario, creo que ha habido un buen entendimiento, pero necesitamos transitar por esas reformas, que le den más poder a las delegaciones y no más poder del que tiene cualquier municipio, y que también el Distrito Federal tenga la posibilidad,
como lo hacen los gobernadores de otros estados, pues no sé, de elegir a su propio procurador sin pedirle permiso al presidente, claro, o a su secretario de Seguridad Pública a través del Congreso local. Eso es adecuado. No tenemos un Congreso local, tenemos una Asamblea Legislativa. Sí, asamblea. Es decir, si revisamos todo este andamiaje de la estructura jurídica y administrativa, tenemos limitaciones. ¿Y eso en qué se refleja? Que hay temas que no los podemos atender de una manera adecuada, ¿no? Yo aquí lo he mencionado de manera reiterativa, lo hemos compartido, el sexo servicio, poblaciones callejeras, comercio en vía pública, etcétera, ¿no? A ver, ese es el punto al cual me dirigía en este momento Agustín Torres, candidato a diputado local, Distrito 10 PRD rumbo a la Asamblea Legislativa. Ese es el punto que siempre fue a manera de reclamo, pues una insistencia de tu parte como jefe delegacional en Cuauhtémoc. Porque pues yo te preguntaba, oye, pues tu auditorio se cuestiona por qué no se hace algo con los niños en condición de calle. La delegación Cuauhtémoc concentra una población con estas características, o bien el tema de la policía y los mandos, o bien el tema del ambulantaje, en fin. Y aquí nos explicabas, bueno, pues que efectivamente son problemas, pero que en muchas ocasiones se ven de la esfera de tu toma de decisiones. Entonces, ahora, a eso me refiero, pisar ya una banqueta distinta, ¿no? Ya desde la Asamblea se pueden hacer otro tipo de cosas. Claro, sí, naturalmente puedes modificar algunos ordenamientos. Sin embargo, requieres también pues esa participación del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados. También allá tendremos diputados seguramente, porque estamos convencidos que la gente nos va a respaldar y que podemos llevar nuestras propuestas y nuestra agenda legislativa a ese ámbito. Que si se coordina con el ámbito local, si hay concurrencia, y si los candidatos, porque además es buen momento para pedirle a los candidatos, pero sobre todo a la presidencia de la República. Yo he escuchado que de manera somera los dos candidatos como del PAN, tanto del PAN como del PRI, han mencionado que les interesa consolidar la reforma política, la reforma del Estado. Sí, muchos pero generalmente cuando va a haber elecciones, y sobre todo las de cada 6 años, las presidenciales, pues todo el mundo toca el tema, pero cuando llega a la Cámara de Diputados, pues le dan ahí una manita de gato, se me permite la expresión. Sí. Realmente no hacen la reforma profundamente como se requiere, y sobre todo este trato que se le da equitativo al Distrito Federal con relación a los otros estados de la República. Entonces, hay condiciones que se pueden avanzar en ese ámbito. Sin embargo, como Asamblea Legislativa sí puedes hacer cosas también. Sí. ¿Qué cosas? Una reforma administrativa sí la puedes implementar, donde a través de ciertas leyes locales le transfieras, porque yo insisto, tal vez por mi experiencia en un gobierno delegacional, sí. pero quien lleva la mayor responsabilidad de atención al público y la aplicación de los servicios públicos municipales, que aquí serían delegacionales, pero para el caso son parecidos, son lo mismo, necesita mayores atribuciones, una agilización en la transferencia de recursos, que son propios, son autorizados por la Asamblea Legislativa, más decisiones, como bien decías tú, ampliar ese marco de decisiones. Te pongo un ejemplo, ¿por qué no tener a la policía de tránsito? Tenerla bajo el cargo del jefe delegacional. Eso no, según los análisis que hicimos, recordarás que nos reunimos los distintos jefes delegacionales, así es. Incluso con los del PAN, y establecimos un documento, se formuló un documento, algunos acuerdos para implementar una reforma administrativa, que no requería una reforma política, para transferirle a las delegaciones mayores facultades, sin violentar la Constitución, por supuesto, y en concordancia con el Estatuto de Gobierno, porque ahí sí lo dice. Y de esta manera ubicamos un tema, el de la policía, decimos, bueno, la Cuauhtémoc, el problema de la vialidad, pues es terrible, porque aquí tenemos N número de marchas. Así es. Además N número de eventos culturales. Cualquier situación que se presente en contingencia nos genera un caos vial, porque hay implementadas medidas, yo creo que las tratan de hacer acertadas, pero no siempre lo serán, siendo autocrítico, de la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente vialidad. El delegado no conoce esto, el jefe delegacional no lo sabe, no es avisado, y entonces hay una molestia también por quien transita y quien vive en la propia delegación. Inmediatamente piensa uno en el jefe delegacional, ¿no? Eso, la vialidad, que los municipios sí lo pueden ver, las cuestiones de la planeación urbana, un municipio sí lo puede ver, las cuestiones de la hacienda local. Imagínate si tuviéramos capacidad recaudatoria para cobrar impuestos como en este caso el del predial. Si vemos todas las construcciones de las unidades económicas que hay en la delegación, seríamos una delegación rica. Claro. Tendríamos muchos recursos
para poder atender esos grados de desigualdad que subyacen en la propia delegación, derivados de la política económica que tenemos en el país. Entonces, si tú empiezas a revisar, hay una serie de cuestiones que podrían implementarse, algunas con la reforma administrativa, como esta que mencioné, lo de la policía, Sí, lo de la vialidad, lo de los recursos que se transfieren y de qué manera, quién cobra qué, entre las delegaciones y el gobierno de la ciudad, de tal forma de que descentralices el ejercicio del gobierno. Y bueno, pues es una tendencia mundial. Claro. Hablando de una concepción moderna de la administración pública, pues es descentralizar el poder para que las decisiones se tomen en los gobiernos de primer contacto, porque es donde llega la gente, Claro. y ahí se dé respuesta pues a todas estas demandas que se plantean. Y esto es un propio candado, aunque seamos del mismo partido, el jefe de gobierno y el jefe de nacional. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Pues aquí todo el mundo se está pisando las arquetas. Exacto, parecería como contradictorio que todos actuamos al unísono, no, pero también hay distintos enfoques. Necesitamos regularlos, establecer controles en la ley, claro, para que las delegaciones, por ejemplo, tengan un presupuesto mínimo, cada año, que no nos lo bajen según el criterio de un secretario, ¿no? Entonces, no hablo de personas, sino hablo de cómo está prefigurada o configurada esa estructura jurídica, esas normas administrativas que ponen en una complicación a las delegaciones. Eso sí lo podemos hacer, y yo pues voy a pugnar porque se logre, y voy a hacer algunas propuestas. Y los temas como el de las personas en condición de calle, pues también hay que avanzarle. Claro. ¿No? Sí, es un tema de humanidad, diría yo, de sensibilidad social. No es un tema que se pueda resolver solamente con las teorías que prevalecen en el mundo, ¿no? O con una visión académica, con todo respeto. Sí. ¿Y a qué me refiero? Cuando la Comisión de Derechos Humanos presiona a los gobiernos y los acusa de que tiene políticas de limpieza social, que es un asunto muy grave, es un término verdaderamente muy preocupante, porque eso es extremo. Eso se da en las tiranías. Claro. Aquí no hay una tiranía. Limpieza étnica, ¿no? Claro, por favor. Verdaderamente sí es preocupante, pero también habrá que limitar esas acciones, esas facultades del órgano de derechos humanos. También hay que decir hasta dónde puede llegar, pero no me puede decir que deje a todos los niños en la calle, que ya no son niños, son padres además. Sí, son generaciones. Que se quedan en la inmundicia, perdón por la expresión, tal vez suene dura, pero que están consumiendo adictivos, están embriagándose, no tienen opción de futuro, porque el Estado no entra en un papel de tutelaje, respetando sus garantías individuales, claro, pero reconociendo su incapacidad jurídica, que creo que hacia allá debemos de caminar. ¿Cuál es el argumento? Pues es que no hay tratados internacionales que digan que se prohíbe vivir en la calle. Pero, bueno, ese es nuestro marco. A mí que me importa que lo que sucede en La Habana, con todo respeto, sí, claro, ¿sí? O en algún suburbio del Bronx, no sé, aquí en el Distrito Federal lo estamos padeciendo. Es correcto, entonces debemos de buscar nuestra propia política pública, claro, para atender estos segmentos, pero incluso desde el marco jurídico nacional, ¿no? Desde la propia Constitución, no puede haber un tratado internacional que esté en el mismo rango, claro, de jerarquía que nuestra Constitución, ¿no? Entonces, creo yo que son cosas que se deben de atender con seriedad, son los problemas modernos, ¿sí?, que se están presentando, que si no los atendemos, si bien es cierto no son miles y miles, pero sí es una cuestión también de calidad de vida, y son, claro, grupos minoritarios y vulnerables. Porque además es un botón de muestra de cómo nos estamos comportando como sociedad, ¿eh? Así es, la verdad es que es un reflejo de lo inhumano que podemos ser, sí, señor, incluso como instituciones. Hay gente que en este caso les apoya, tal vez con las mejores intenciones, les deja la cobija, la ropa, pero lo que hace es enraizarlos, claro, en el sitio, ¿no? Y que, claro, no acudan a los albergues, pero necesitas más dinero para ellos, claro, para rehabilitarlos, para reinsertarlos. Y bueno, como padecemos en esta delegación de la ciudad, porque la mayoría de los casos ni siquiera son o fueron vecinos, sino vienen de otros estados, con todo lo que ya conocemos, claro, en las investigaciones que se han realizado. Bueno, eso es un tema que hay que meterle mano. Al sexoservicio, claro, tema que ha sido polémico, la trata de personas, en fin. Sí, que un servidor intervine, establecimos una política pública específicamente. Pisaste tantos callos, no recuerdo. Bueno, yo tengo denuncias penales, bueno, que no procedieron con el no ejercicio de la acción penal, afortunadamente, por el PRI, ¿no? Por el representante jurídico del PRI, el apoderado legal, donde me denuncia porque dice que soy lenón. Porque intervine en el programa donde hacíamos un reordenamiento de sexoservidores y sexoservidoras en la colonia Buenavista,
que lo que hicimos es buscar que no estuvieran frente a las casas de los vecinos, Claro. no por una cuestión de moral, cada quien tiene su moral, Sí. pero verdaderamente ahí están pasando niños en horario temprano y veíamos los excesos, consumiendo droga, Alcohol, por decirlo teniendo menos, relaciones en la calle. Eso me parece un agravio también contra la población. No es que uno se espante, pero tenemos que respetar también la dignidad de las personas, Claro. y tanto derecho tienen ellos de ejercer su actividad, sus libertades, como Sí. la respetar de terceros, ¿no? Y en ese sentido, el PRI se molestó porque hicimos un reordenamiento y algunos se pasaron cerca de su sede, ¡Ah! y entonces les molestó mucho y por eso me denunciaron. Los vecinos no estaban de acuerdo. Oye, pues Agustín Torres, como siempre, señor candidato a diputado local, Distrito 10, por el PRD, rumbo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Te agradezco mucho y como siempre, pues estas conversaciones siempre quedan en puntos suspensivos, Sí, claro. porque pues, es tu casa, son tus Gracias. micrófonos, y cuantas veces quieras venir a platicar ahí con los vecinos. No, yo agradezco Bienvenido. mucho la atención y a tu radio escuchas. ¿Todo bien con tu equipo de fútbol? Todo bien, Eso, todo es bien, que vamos avanzando. o sea, eso, también nos gusta mucho el fútbol, cosa que compartimos también. Tenemos un partido pendiente. Sí, tenemos un partido pendiente, por supuesto, sin burcas ni talibanes. Gracias, Gracias por la Agustín. invitación. Al contrario, vamos a la pausa.